paso que no les haya quedado claro, porque bueno, igual sabemos que el tiempo es un poco limitado y pues trataremos de ir despacio, pero también avanzando lo que más se pueda. ¿Listo, profes? Entonces, les doy la palabra al compañero Sergio Darío, que va a ser encargado de mostrarles con un ejemplo práctico cómo es el funcionamiento de ella. Bienvenidos. Buenas tardes, profes. Bueno, profes, como lo dijo el ingeniero Oscar, pues lo que vamos a hacer hoy es brindarles un vistazo a la forma en la que nosotros podemos plantear, organizar. Bueno, silencié ya todos los micrófonos. Sí, entonces como les decía, la idea hoy es ofrecerles una vista de cómo podemos organizar, una de las opciones de cómo podemos organizar el trabajo para los estudiantes de la institución mediante el uso de nuestra plataforma virtual, el aula virtual que ha adquirido la institución educativa. Bueno, entonces para ello, pues entonces lo que vamos a hacer es iniciar con el ejemplo práctico. Entonces, Oscar, ¿me confirma si miran la pantalla? Sí, señor. Listo, bueno. Profe, esta es una plataforma Escucha muy bajito. Esta es una plataforma de demostración. Perdón, profe, hay que subirle volumen allá porque el volumen está bien. Usted súbale volumen allá a su equipo, ¿listo? Continúe, Sergio. Bueno, y ya lo tiene todo. Esta es una plataforma de demostración que es exactamente similar a la que maneja la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán. Cuando ustedes ingresan, entonces van a ingresar a soluciones virtuales, va a ser lo mismo. Lo único que cambia aquí es demostración por J.E. Gaitán. Y ustedes van a encontrar aquí pues el logo de la institución y se van a encontrar con un video tutorial para los estudiantes que les da la información de cómo ingresar, cómo desplazarse por los cursos, cómo ir a las lecciones, cómo subir trabajos y todo lo que ellos necesitan para poder hacer las actividades que ustedes programan. Entonces lo primero que hacemos es ingresar. Para ingresar a la plataforma del aula virtual, ustedes deben ingresar con el número de documento tanto en usuario como en contraseña. Entonces ustedes ingresan y cuando ingresan lo primero que pueden hacer es modificar sus datos personales. Como para ello nosotros podemos entrar aquí a editar perfil y aquí pueden editar la información que ustedes necesiten. Por ejemplo, pueden editar el correo electrónico, el número del celular, pueden agregar una imagen, que es la que se va a ver aquí en el icono. Pueden cambiar la contraseña. Para cambiar la contraseña deben ingresar la contraseña actual y en estos dos espacios se ingresa la contraseña nueva y guardar la configuración. Y de esa manera pueden cambiar sus datos personales. Después de eso, ustedes pueden ingresar a la parte de mis cursos y ahí van a encontrar todos los cursos a los que ustedes están inscritos. Entonces les va a aparecer el código del curso, por ejemplo, 10.2, 10.3 y el nombre de ustedes. Entonces le va a aparecer todos. Aquí lo tengo configurada la plataforma de demostración de en forma contraria y entonces me aparece el nombre del profesor y los cursos. Entonces para el caso práctico nosotros vamos a hacer la demostración trabajando en el grado octavo. Entonces para ello simplemente ingresamos dándole clic en el texto donde dice grado octavo o en cualquier grado que ustedes quieran trabajar. Entonces, cuando ingresan por primera vez, ustedes van a encontrar la página principal del curso, que es esta. Entonces, se encuentran los diferentes iconos que tienen habilitado en el curso. Y aquí en la parte inicial, aquí pueden ustedes añadir una descripción o una introducción o un mensaje que los estudiantes van a ver cada vez que ingresen al curso de octavo 2 y del profesor correspondiente. La plataforma está configurada para que cada docente tenga su espacio de manera individual, es decir, a menos que lo soliciten, ningún otro docente va a poder tener acceso a los archivos y a la información que está cargando cada uno de los docentes en su área personal.
A manera de demostración, como hemos configurado la sesión que vamos a trabajar o vamos a organizar para nuestros estudiantes, nosotros vamos a hacer uso de los espacios de documentos, lecciones, enlaces, ejercicios, foros, tareas y las planillas de evaluación. Y entonces, lo que vamos a hacer es generar todo lo que nosotros necesitemos para una clase específica. Puede ser una clase de una semana o una clase para 2 semanas. Entonces lo que vamos a hacer es cargar toda la documentación, toda la información, todos los enlaces que necesitemos para esa clase, bien sea de una semana o 2 semanas, como ustedes crean convenientes, para después todo condensarlo en el apartado de lecciones. ¿Qué facilidad es la que nos ofrece la plataforma? La plataforma nos ofrece condensar toda la información en lecciones para el caso práctico de que los estudiantes ingresen a la plataforma y no tengan que estar buscando todos los iconos a ver si el profesor le dejó algo nuevo, sino que todo lo encuentren en lecciones. Todo, los documentos que carguemos, los videos de enlaces externos que carguemos, los foros que les abramos, los talleres, los espacios para subir tareas, las evaluaciones, todo el estudiante lo encuentre condensado en lecciones y no tenga que empezar a buscar en un lado y en otro para que no corran el riesgo de que el estudiante le diga, profesor, es que yo no lo encontré, profesor, es que yo fui a tal lado y por allá no encontré el taller, no encontré el video que usted me dejó, sino que él fácilmente ingrese y encuentre todo en este apartado. Entonces, me voy a permitir a mostrarle la lección que nosotros tenemos formada o tenemos armada aquí en este apartado. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí ya tenemos dos lecciones. Esta lección de semana 1 en matemáticas fue la que organizamos en la explicación con el grupo 1 de la capacitación del día de hoy. Entonces, hoy voy a hacerlo de manera diferente y les voy a mostrar inicialmente cómo se ve toda la información organizada en las lecciones. Entonces, como ustedes ven, estamos en lecciones y aquí tenemos dos. Entonces, nosotros podemos ingresar y aquí podemos ver que tiene una fecha de inicio. Caballero, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Profesores, por favor, silenciamos los micrófonos. Profesores, les recomiendo que por favor silenciemos los micrófonos para evitar interrupciones, porque pues a veces los demás docentes no pueden escuchar lo que yo les estoy informando porque existe la interrupción de otros micrófonos. Bueno, entonces como podemos ver, aquí las lecciones están configuradas para tener una fecha de inicio y una fecha final. Es decir, esta lección va a estar habilitada desde el 11 de mayo a las 8 de la mañana hasta el 31 de mayo a medianoche, para que el estudiante entre y la revise en el momento que él crea conveniente que puede hacerlo. Entonces, por eso les digo que si uno organiza la sesión o sus clases por una semana o por 2 semanas, pues uno la carga aquí y el estudiante tiene la opción de poder ingresar y revisar toda esta información. Entonces, nosotros estamos en la página principal y los iconos que más vamos a utilizar o los espacios que más vamos a utilizar son los que ya les había indicado: documentos, enlaces, ejercicios, foros, tareas y evaluación. Entonces, para organizar nuestra lección, lo primero que nosotros debemos hacer es subir la documentación que necesitamos, como guías de texto, talleres. Entonces, todo eso nosotros lo subimos en el espacio de documentos. Entonces, para ello nosotros ingresamos a documentos y como pueden ver aquí ya para el caso nosotros tenemos varios documentos agregados. Por lo menos tengo taller 1, expresiones algebraicas, guía conceptual, una imagen y otro PDF. La recomendación y la sugerencia es que todos los archivos que suban aquí de texto sean en formato PDF, que ocupan menor espacio y no se les va a dañar la configuración. Todos estos archivos... Sí, pero entonces... ¿Dónde es aquí? Ahí, púntelo bien.
todos los archivos que yo subo aquí, si yo tengo ya organizada toda mi clase para todo el mes, yo puedo subir de una vez todos los archivos y con este icono de mostrar, de ocultar, yo puedo ocultar y puedo mostrarle ir mostrándole los documentos que yo crea pertinente al estudiante. Por ejemplo, estas carpetas y este documento que tiene el ojo cerrado quiere decir que los estudiantes no lo van a ver. Entonces tengo la facilidad de cargar toda la documentación para un mes, 2 meses y ir mostrándole a los estudiantes gradualmente la información. Para subir los documentos yo puedo crear un documento en línea, puedo crear un archivo de voz dándole indicaciones precisas al estudiante o simplemente puedo cargar los PDFs o cargar cualquier documento, una imagen o un archivo de Excel. Pero vuelvo y lo repito, la recomendación es subir documentos en PDF. Entonces, para subir documentos, simplemente nosotros vamos a este link, ingresamos y nos arroja a esta pantalla, donde podemos arrastrar los documentos hasta este punto o simplemente podemos darle clic y nos va a mostrar una ventana del explorador de Windows, donde nosotros vamos a escoger los documentos. Entonces, por ejemplo, voy a cargar cualquier tipo de documento. Entonces yo puedo seleccionar 1, 2, 3 o 4 o todos los documentos que yo necesite subir para subirlos de una vez. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a cargar, por ejemplo, digamos, este documento en Excel. O digamos que cargo estos 2 documentos. Quiero cargar 2 documentos de una vez. Entonces simplemente le doy aceptar, lo selecciono y le doy aceptar. Y aquí evidencio los archivos que ya he subido. Entonces, aquí me dice que ambos archivos han sido subidos con éxito. Entonces, después, como ya he subido los archivos que voy a necesitar, entonces ya puedo salir de este espacio de documentos. Para ello, yo voy a la página, a la parte de arriba, y busco aquí donde me identifica el grado y el profesor, y entonces puedo darle clic aquí para volver a la pantalla principal del curso. Listo, como ya cargué el documento, según como yo tengo organizado mi clase, yo tengo organizada para ponerle un documento guía, para ponerle un video de YouTube sobre el tema que vamos a trabajar. Entonces, para agregar ese video, simplemente nosotros vamos a la parte de enlace. Aquí en enlaces nosotros podemos agregar enlaces a videos de YouTube, a cualquier otro video de otra plataforma o también a contenido digital, por ejemplo, de Colombia Aprende. Y entonces aquí cuando ingresamos a enlace, yo me encuentro con estos iconos, que este icono es para añadir un enlace y este icono es para crear una categoría. ¿Por qué es recomendable crear la categoría? Por si yo voy a crear muchos enlaces, muchos videos, lo mejor es tenerlo todo organizado. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo organizado 2 tipos de categorías. Una que es expresiones algebraicas, que me muestra los videos relacionados con este tema. Y aquí una de factorización, que me va a mostrar todos los videos relacionados con los casos de factorización. Entonces, crear categorías, dándole aquí, es una manera de tener organizada la información. Entonces, yo le voy a poner aquí, por ejemplo, capacitación, grupo 2, J.E. Gaitán. Y hago una descripción, entonces, enlaces relacionados con la capacitación, lo que quiera, y le doy a añadir la categoría. Vuelvo y lo repito, esto es para crear todos los enlaces en estas categorías y que todo me quede organizado. Y ahora yo quiero crear un enlace, un video de YouTube, pero que el estudiante lo vaya a ver aquí en la plataforma y no tenga que irse hasta YouTube a buscarlo. Entonces yo organizo todo y entonces voy a darle clic aquí en añadir un enlace. Y entonces él me va a botar esta ventana donde voy a poner mi enlace. Entonces yo simplemente voy a ir a buscar a YouTube un video, cualquier video relacionado con mi tema. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a buscar en YouTube videos relacionados con matemáticas. Entonces voy a decir que voy a buscar un video relacionado con expresiones algebraicas. O mejor, digamos factorización. Entonces voy a buscar un video relacionado con los casos de factorización.
Y entonces, por ejemplo, aquí me muestra, entonces digamos que este es el video que yo le quiero mostrar al estudiante. Entonces nosotros abrimos el video, ubicamos el video y lo único que hacemos, la forma más fácil es simplemente copiar la dirección de enlace. Entonces yo copio la dirección de enlace y me devuelvo a la plataforma. Y aquí donde nos dice URL es donde vamos a pegar el enlace a ese video, teniendo en cuenta que debo borrar la información previa que hay aquí. Entonces luego de borrar, simplemente yo pego el enlace que copié y aquí le voy a poner un nombre para poder identificar fácilmente el enlace. Entonces voy a decir casos de factorización. Y me perdonan, pero la Z no me está funcionando. Y aquí en la descripción puedo decirle a los estudiantes que aquí van a encontrar la información sobre los casos de factorización. Y aquí en categorías voy a determinar en qué categoría de las que ya tengo voy a ubicarlo para saber, para tener mayor orden cuando los vaya a necesitar. Entonces, como es un video sobre factorización, entonces yo lo voy a meter en la categoría que previamente había creado sobre factorización. Esta parte de mostrar el enlace es si yo quiero que en la página principal, donde estaban todos los iconos de archivo, de lecciones, de tareas, quiero que este enlace que estoy creando se me cree también. Se me crea un enlace por allá donde va a decir casos de factorización. La recomendación es no usarlo, no seleccionar esto. ¿Por qué razón? Porque si yo creo 50, 60 enlaces a videos y a material externo de la plataforma, pues todos esos videos, todos esos enlaces se me van a ver reflejados como iconos en la página principal, entonces le voy a generar de pronto confusión al estudiante. Entonces la recomendación es no seleccionar aquí. Y aquí donde dice destino de enlace es cómo quiero que se me abra este enlace. Si quiero que se me abra en la misma ventana que estoy trabajando, es decir, dejaría ya de ver el aula virtual, o si quiero que me abra en otra ventana. Entonces lo recomendable es siempre otra ventana. Y por último le doy guardar enlace. Entonces el estudiante va a tener la opción de venir aquí a la parte de enlace y aquí quedó nuestro enlace, el que creamos con la descripción que le íbamos a hacer. Si el estudiante lo quiere ver desde aquí, no hay ningún problema. Simplemente le da clic y se lo abre en otra ventana. Y el estudiante termine de ver el video, pues simplemente cierra la ventana y vuelve a aparecer en su curso el virtual. Listo, como creen. Ahora lo que quiero crear es un espacio donde el estudiante me vaya a subir la tarea que le deje sobre el tema que vamos a trabajar estas 2 semanas. Entonces volvemos a la página principal del curso y buscamos el icono de tareas. Buscamos este icono de tareas y aquí simplemente ingresamos y aquí es donde voy a crear todos los espacios necesarios para que el estudiante me suba las tareas que necesitamos. Y entonces, aquí como pueden ver, ya tenemos 2 tareas creadas. Las tareas también se les puede poner una fecha de inicio y una fecha de finalización. Es decir, que si el estudiante va a subirme un trabajo el 1 de junio, aquí en taller 1 de expresiones algebraicas, ya no va a poder porque el plazo era subirlo hasta el 31 de mayo. Y aquí podemos ver cuántos estudiantes han subido y cuántos estudiantes hay en el curso. En este curso actualmente hay matriculados 5 estudiantes, de los cuales solo 3 han enviado trabajo. En esta otra tarea hay 5 estudiantes matriculados en el curso de octavo 2 y ningún estudiante hasta ahora ha subido la tarea. En este icono yo puedo ver los estudiantes que están matriculados en el curso. Entonces aquí podemos ver, tenemos 5 estudiantes. Este estudiante ha enviado nomás una tarea de las 2 que hay disponibles. Este estudiante también ha enviado una tarea de las 2 disponibles. Y estos no han enviado ninguna. Y para crear las tareas simplemente vamos al espacio de crear una tarea. E ingresamos ahí. Y entonces aquí está para ponerle el nombre. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ponerle tarea semana 2 de matemáticas. Ustedes pueden ponerle el nombre que le indica al estudiante
que ahí deben subir la tarea sobre cierto tema que realizaron o las indicaciones que ustedes le dieron. Y aquí en la descripción también podemos hacer una descripción indicándole al estudiante qué trabajo es el que deben subir aquí. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, apreciados estudiantes, aquí deben subir el taller correspondiente a la semana de trabajo 2 de matemáticas, que es sobre el tema, por ejemplo, de expresiones algebraicas. Y vamos a los parámetros avanzados, porque las tareas nos permiten calificarla y nos permiten poder llevar esta nota a una planilla de evaluación para tener concentrada ahí todas las actividades que hagamos y el estudiante fácilmente pueda ver en cada una de esas actividades qué nota es la que se ha sacado. Entonces, para ello aquí en calificación numérica vamos a determinar cuál es la calificación máxima que el estudiante puede sacar en esta tarea. Entonces, por ejemplo, la calificación máxima es 5, cuando se califica de 0 a 5 o de 1 a 5. Y aquí vamos a decirle que queremos que esta tarea esté calificada en la planilla de evaluaciones. Entonces, si nosotros ya tenemos planillas de evaluaciones creadas, aquí nos van a aparecer. Entonces, como esto sería la semana 2, no está, entonces simplemente vamos a decirle por defecto. Y aquí vamos a determinar qué porcentaje le vamos a dar a esa planilla de evaluación, a este trabajo. Entonces, yo quiero decir que le vamos a dar, por ejemplo, un 10%, o incluso si quiere un 25%. Aquí la ponderación máxima puede ser 100, no se puede pasar de 100 porque pues por obvias razones pues la nota siempre se califica dependiendo de las actividades de un 100%. Y aquí vamos a determinar las fechas de vencimiento y de finalización. Estas fechas de vencimiento y de finalización, la recomendación es que sean exactas, que sean la misma. ¿Por qué razón? Porque la fecha de publicación es la que le va a aparecer cuando vemos la pantalla y la fecha de cerrado es cuando se cierra definitivamente, que no va a permitir que ningún estudiante suba actividades. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el estudiante tenga esta actividad abierta hasta el 4 de junio. Entonces, aquí en el calendario selecciono 4 de junio y aquí puedo seleccionar la hora. Entonces, digamos que esté disponible hasta la 1 de la tarde del 4 de junio y le damos cerrar. Y aquí nos queda 4 de junio del 2020 hasta la 1 de la tarde. Y que la fecha de finalización sea exacta a la fecha límite publicada. Entonces, le damos clic aquí en la selección del reloj y buscamos el mes de junio, también el 4 de junio y ponemos la misma hora, que fue la 1 de la tarde. Y cerramos y nos quedan la misma fecha. Es decir, que si el estudiante va a subir el trabajo el 4 de junio a la 1 y 5 de la tarde, no les va a permitir subirlo ya. Y aquí seleccionamos añadir al calendario para que en el calendario de cada uno de los estudiantes aparezcan estas fechas. Si el estudiante cada vez que vea el calendario puede ir viendo cuál es la fecha límite para subir o enviar el trabajo. Y por último le damos crear tarea. Y aquí nos va a redirigir a la pantalla principal de tareas y aquí vamos a ver nuestra tarea que acabamos de crear, que fue creada el día de hoy. Aquí nos aparece la fecha de publicación, es decir, que está activa a partir de este momento hasta el 4 de junio. Si yo quiero que todavía no vean esta tarea, pues entonces vengo aquí al icono de visible y le doy clic y entonces de una vez esta tarea se oculta y quiere decir que el estudiante no va a tener opción de ver esa tarea sino hasta que yo la vuelva a activar. Entonces aquí el estudiante no va a poder ver esta tarea sino hasta que yo vuelva y active el icono. Listo, como ya creé la tarea, entonces ya tengo los documentos creados, tengo el enlace a un video creado, tengo la tarea creada. Entonces, ¿le pueden permitir el ingreso a Jerry? Entonces, profes, cualquiera de ustedes puede permitirle el ingreso ahí donde dice participantes. Le va a mostrar un icono de los que están pendientes por ingresar. Entonces, cualquiera de ustedes puede permitirles el ingreso. Listo, como ya creamos los documentos, ya creamos los enlaces y ya creamos la tarea,
Entonces, lo que yo puedo crear ahora es un foro, si quiero, ¿no? Si quiero, puedo crear un foro que también me va a permitir poder calificar los aportes que hagan los estudiantes. Entonces, para el caso práctico, yo voy a crear un foro. Entonces, ingresamos al icono de foros. Y entonces, cuando ingresamos al icono de foros, pues aquí vemos que ya tengo previamente creado 2 foros. Y entonces tengo foros creados en la categoría de foros sobre expresiones algebraicas y foros para dudas en matemáticas. Entonces, para este caso, yo voy a crear una nueva categoría. Entonces, para ello, nosotros le damos clic aquí en añadir categoría. Entonces, los nombres que le voy a dar a esta categoría es para que me permita identificar qué es lo que voy a poner ahí. Entonces, por ejemplo, si vamos en la semana 2, entonces yo al foro le puedo poner semana 2 para saber que todos los foros que yo cree sobre el tema que estoy trabajando en la segunda semana, pues los puedo ubicar aquí. Entonces, foros relacionados a la semana 2 y le doy crear a la categoría. Entonces ya creé la categoría, no tengo ningún foro actualmente en esta categoría. Entonces voy a agregar los foros. Entonces para agregar ese foro, simplemente voy a este icono que me dice añadir un foro y le damos clic. Entonces aquí creamos un foro. Entonces, por ejemplo, entonces voy a poner aquí foro o simplemente le voy a decir factorización. Y entonces aquí voy a darles una breve explicación que este es el foro, para trabajar el tema de factorización. Y voy a verificar qué parámetros avanzados hay aquí. Entonces este foro me va a permitir también una fecha inicial y una fecha de cierre. Entonces, como lo voy a trabajar por semanas, ya cada uno de ustedes es autónomo para determinar cómo organiza las fechas de los foros, si no les quiere organizar fechas. Entonces, en este caso yo voy a ponerle una fecha de inicio al foro. Entonces voy a ponerle que el inicio es hoy, a esta hora, a las 4:38. Entonces aquí me queda. Y voy a ponerle que este foro se va a cerrar dentro de 8 días. Entonces la fecha de cierre, le doy clic aquí en el reloj para que me bote la pantalla del calendario. Entonces voy a decir que va a estar abierto hasta dentro de 8 días nomás. Y voy a decirles que va a estar abierto hasta las 3 de la tarde. Y le doy cerrar. Entonces aquí está, vea. Fecha de cierre 28 de mayo de 2020 a las 3 de la tarde. Aquí el foro moderado. La recomendación es que le digamos que no. Porque ¿qué pasa si le decimos que sí? Entonces, si nosotros le decimos que el foro sea moderado, quiere decir que cada vez que un estudiante haga un comentario o haga una publicación en el foro, previamente el docente tiene que revisar el comentario y aprobar la publicación del comentario para que aparezca. Entonces, quiere decir que constantemente el docente tiene que entrar a ver si ya hicieron comentarios para poderlos publicar. Pero si le decimos que no, entonces los mensajes del foro se van a publicar apenas el estudiante le dé enviar y no necesita que el docente revise a ver si realmente se puede o no se puede publicar. Aquí me dice que si los estudiantes pueden editar sus mensajes. Profesores, por favor, cerramos los micrófonos, gracias. En esta opción, si yo le pongo que sí, quiere decir que si el estudiante hace un aporte hoy, pero fue un aporte muy básico, pero el estudiante sabe que eso lo van a calificar y dentro de 3 días, entonces hace la modificación. Entonces, si le digo que sí, él va a poder hacer eso, pero si digo que no, él no va a poder modificar ese mensaje, va a tener única y exclusivamente 30 minutos para modificar lo que escriba. Ya después de los 30 minutos no le permite modificar nada. Permitir a los estudiantes iniciar nuevos temas. La recomendación es que no, para que no se nos llene, para que los estudiantes no empiecen a crear temas y más temas y más temas. La vista plana es para que veamos los mensajes uno debajo del otro o uno seguido del otro. Aquí en foro del grupo público-privado, esto es para cuando creamos grupos dentro de los cursos, es decir, podemos crear grupos de 5 estudiantes. Entonces aquí es para que el foro tenga acceso a determinado grupo.
pero aquí en acceso público es para que todos los estudiantes del curso octavo 2 que estoy trabajando en este momento sean los que tengan acceso a este curso. Y por último, le damos crear el foro. Y aquí vemos el foro de factorización, que cometí un error y me quedó creado en la carpeta de expresiones algebraicas. Entonces, si llegamos a cometer un error como ese, entonces, la forma más fácil es simplemente ir al icono de editar y le damos, y entonces ahí simplemente ahora vamos a escoger la categoría para que nos quede dentro de el de factorización. Entonces, aquí donde nos dice crear categoría, aquí damos clic y simplemente escogemos. Entonces, nosotros queremos que esté en el de semana 2 y modificar foro. Y entonces, aquí ya nos aparece. Entonces, ahora vamos a verificar y vea, aquí nos aparece en la semana 2 el foro. Y entonces vamos a iniciar el tema. Entonces, ingresamos aquí a factorización, al nombre que le dimos, y simplemente vamos a iniciar el tema, porque debemos iniciar un tema para que los estudiantes empiecen a hacer sus aportes. Puedo crear todos los temas que quiera. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear el tema de dudas e inquietudes. Y aquí le puedo dar la descripción, le puedo decir, apreciados estudiantes, este foro es para que ustedes planteen las dudas relacionadas con el tema de factorización y verifiquemos qué parámetros avanzados hay. Entonces me dice que si quiero calificar este foro, entonces yo le voy a decir que sí y entonces le voy a decir que en la planilla por defecto. Y ahora aquí le voy a decir que hay que calificar el foro, ¿no? Y entonces selecciono. Y aquí voy a poner, al igual que antes, voy a poner la calificación máxima que puede sacar el estudiante en el foro, que podemos decir que la calificación es máxima de 5, si trabajamos de 0 a 5 o de 1 a 5. ¿Y qué título le voy a dar para que me aparezca en la planilla de evaluación este foro? Entonces, foro, dudas, factorización, por ejemplo. Y aquí determinar qué porcentaje le voy a dar a ese foro. Entonces, por decir algo, le voy a dar un 15%. Tema evaluado por pares. Si quiero que los mismos estudiantes evalúen a los demás estudiantes, que esto sería lo que nosotros llamamos coevaluación. Pero si quiero que la única persona que califique el foro sea el docente, entonces simplemente le digo no. Y por último, le damos crear el tema. Y aquí nos va a aparecer el foro. Dudas e inquietudes, apreciados estudiantes. Aquí pueden plantear sus dudas sobre el tema de factorización. Si quiero crear más foros, pues simplemente le doy aquí en este icono de crear foros. Y como ya creé el foro, entonces voy a volver a la pantalla inicial del curso, dándole clic aquí donde aparece el nombre del curso y el nombre del profesor. Y entonces vuelvo a la pantalla principal. Entonces ya subimos unos documentos, ya creamos un enlace a un video, ya creamos un foro, ya creamos un espacio para tareas. Entonces ahora lo que me queda faltando es crear una evaluación. Entonces para ello vamos al icono de ejercicios e ingresamos a ejercicios. Entonces una vez estando aquí, vamos a visualizar todos los ejercicios que ya hemos creado. Entonces, previamente ya hemos creado uno de ejemplo, una evaluación de expresiones algebraicas y el que creamos con el grupo 1 de Jorge Eliezer Gaitán, que fue la evaluación semana 1 matemáticas. Entonces, ahora voy a crear otro. Entonces, voy a darle aquí en nuevo ejercicio. Si yo ya tengo preguntas creadas, yo puedo sacarlas del banco de preguntas, que ese lo vamos a trabajar en un video tutorial que también los vamos a subir al espacio de capacitación docente. Entonces, para crear la evaluación, nosotros ingresamos al icono de nuevo ejercicio y nos va a arrojar la pantalla principal para empezar a crear el ejercicio. Entonces, aquí simplemente ponemos el nombre. Entonces, evaluación semana 2 de matemáticas. Y verificamos los parámetros avanzados que me permiten poder crearle
darle una descripción. Entonces, esta evaluación corresponde al tema de factorización, por ejemplo. Y entonces aquí vamos a determinar cómo va a ser la retroalimentación de los estudiantes con esta evaluación. Si queremos que sea al final del ejercicio, si queremos que sea a manera de autoevaluación, que tan pronto el estudiante terminó la evaluación, le salgan los resultados, o si queremos que sea un examen, que no haya retroalimentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo le pongo a manera de autoevaluación? Pues puede pasar que un estudiante haga la evaluación y cuando le muestre sus resultados le tome pantallazo las respuestas correctas e incorrectas y se las rote entre sus compañeros. Entonces, lo mejor es dejarlo al final del ejercicio, que le va a mostrar las respuestas correctas e incorrectas cuando se cierre el tiempo máximo para que todos los estudiantes hagan la evaluación. Entonces, dejamos al final del ejercicio y aquí vamos a ver cómo se le muestran los resultados al estudiante. Si quiero que se le muestre a manera de autoevaluación, es decir, mostrarle la puntuación y la respuesta, o a manera de examen, no mostrar nada, o simplemente mostrarle la puntuación. Aquí vamos a determinar cómo van a ver los estudiantes el examen. Si queremos que vean todas las preguntas en una sola página o si queremos que vean pregunta por pregunta. La recomendación personal es que los estudiantes vean pregunta por pregunta, con eso no se saturan de información en la pantalla. Y aquí podemos determinar si queremos que todas las preguntas salgan en el mismo orden o si todas las preguntas se presenten de manera aleatoria para todos los estudiantes. Es decir, que si en una pregunta, en la primera pregunta yo pongo, por ejemplo, ¿quién descubrió América? Entonces, si yo lo dejo en aleatorio, a todos los estudiantes o las veces que se presente la evaluación, la primera pregunta siempre va a ser diferente. Si yo lo dejo ordenar según la lista de preguntas, quiere decir que a todos los estudiantes siempre le va a aparecer como primera pregunta ¿quién descubrió América? Entonces, en lo personal, yo siempre uso de manera aleatoria. Y aquí voy a determinar cuántas preguntas aleatorias. Entonces, yo voy a decirle que todas las preguntas que yo presente siempre se presenten de manera aleatoria. Mostrar la categoría, pues para decirle si la categoría pertenece a matemáticas, a español o a humanidades o a inglés. Y aquí en barajar respuestas quiere decir que si yo quiero que las opciones que le den preguntas con opciones múltiples, que siempre que la presenten, siempre el orden de la respuesta no siempre vaya a ser A, sino que en unas puede ser A, en otra puede ser B y así sucesivamente. Ocultar el título de la pregunta. El título de la pregunta siempre es útil para el docente porque es el que va a saber cómo organizar las preguntas, entonces aquí es mejor decirle que no. Y en el número máximo de intentos es cuántas veces yo quiero que el estudiante pueda presentar la evaluación. Entonces, por ejemplo, aquí ilimitado. Entonces, que el estudiante presente la evaluación las veces que quiera hasta que saque el 100%. O si no, yo quiero decirle que solo la presente una vez o que la pueda presentar 2 veces. Y aquí voy a determinar el tiempo de inicio y el tiempo de finalización de la evaluación. Entonces, ¿cuándo se inicia la evaluación? Entonces, por ejemplo, se inicia hoy, 21 de mayo, a las 12 del mediodía. O puedo decirle que se inicie hoy, en este preciso momento, a las 4:49, dándole clic aquí en hoy. ¿Y hasta cuándo va a estar disponible? Entonces, digámosle que esta evaluación va a estar disponible, por ejemplo, hasta el 31 de mayo a las 4 o 5 de la tarde. Entonces, hasta el 31 de mayo a las 5 de la tarde los estudiantes van a poder hacer la evaluación. Si el estudiante ingresa a las 4:59, pues cuando sean las 5, se cierra la evaluación y solo le va a tener en cuenta lo que él haya hecho hasta ese momento. Si yo le permito al estudiante que haga su evaluación varias veces y si escojo la opción de aquí de guardar respuestas, es decir, que el estudiante la siguiente vez que vaya a hacer la evaluación, las respuestas que marcó bien, pues ya van a estar marcadas y él solo va a tener que escoger las respuestas que le quedaron incorrectas.
Y por último, puedo determinar si le quiero habilitar un tiempo para que él haga la evaluación. Si quiero que la haga en 10 minutos, si quiero que la haga en 1 hora, si quiero que la haga en 3 horas. Entonces yo pongo aquí el tiempo en minutos. Entonces, si quiero que la haga en 3 horas, entonces pongo 180 minutos. Y aquí voy a determinar el porcentaje para que pueda aprobar esta evaluación. Entonces, si yo quiero que el estudiante me conteste todas las preguntas correctas y que pase la evaluación solo si respondió las preguntas todas correctas, entonces yo pongo aquí un 100%. Pero si yo quiero darle más oportunidad al estudiante, puedo decir que listo, que pase la evaluación si contesta nomás el 60% de las preguntas bien. O incluso, si quiero ser muy permisivo y que pase la evaluación si contesta nomás el 30% de las preguntas bien. Entonces ya todo esto queda a consideración del docente. Y por último, le puedo poner un mensaje para que el estudiante lo vea cuando termine la evaluación. Entonces, por ejemplo, puedo decirle a manera de chiste, gracias por participar. Y por último le digo, preparar preguntas. Entonces ya creé la evaluación. Ahora lo que me queda es crear las preguntas. Entonces las preguntas las puedo sacar de un banco de preguntas que ya tenga o simplemente puedo crear las preguntas que yo necesite. Entonces aquí tenemos una gran cantidad de preguntas. Entonces tenemos preguntas con respuesta única, las tipo IFES. Tenemos respuestas con preguntas con respuesta múltiple, donde puedo determinar que 2 opciones sean válidas o 3 opciones sean válidas. Puedo utilizar preguntas para rellenar espacios en blanco, muy útil para los profesores de lengua castellana o de inglés, que pueden pegar un texto completo y pueden determinar qué preguntas son las que el estudiante no va a ver, qué palabras son las que el estudiante no va a ver, y con el teclado tiene que ingresar la palabra. Preguntas que me permiten relacionar una columna de una columna A con una columna B, preguntas con respuesta abierta, preguntas donde el estudiante tenga que grabar un audio, preguntas donde podamos poner una imagen y hacerle preguntas para que el estudiante dé clic en cierta zona de la imagen, preguntas calculadas que son muy útiles para profesores de matemáticas y de ciencias, preguntas arrastrables donde yo puedo generar ciertas palabras y puedo organizar para que y puedo ponerle una palabra, por decir algo, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y puedo dejar una palabra por allí aparte con más opciones para que el estudiante escoja la palabra y la ponga donde debe ser, y así sucesivamente. Dentro del curso de capacitación docente hay videos donde se explica cómo crear cada uno de estos tipos de preguntas. Entonces, a manera de ejemplo, yo voy a crear una pregunta de opción, de única respuesta. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntarle al estudiante aquí cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el valor de la expresión A más B si A es igual a 1 y B es igual a 1? Y puedo verificar parámetros avanzados. Aquí puedo darle una descripción, un texto, una imagen o un video relacionado con esto, pues para ir ayudándole al estudiante. Si la pregunta es muy difícil, yo puedo escoger aquí el nivel de dificultad para que el estudiante cuando vaya a hacer la evaluación y le aparezca, por ejemplo, 5, te va a decir, esta me va a exigir más tiempo, entonces tengo que ponerle más cuidado. O si por el contrario es muy fácil, entonces el estudiante, es fácil, no hay problema. Y aquí determinar una categoría donde yo quiera guardar las preguntas. Como no creamos categorías, entonces se me va a guardar de manera general. Y aquí voy a determinar cuáles son las respuestas, o cuál es la respuesta, por ejemplo. Entonces la respuesta es 2. Entonces yo puedo poner que la respuesta sea esta, la 3. Entonces debo escribir la respuesta correcta y seleccionar este espacio para determinar que esta es la respuesta correcta. Y venir aquí a este espacio y determinar qué valoración es la que le voy a dar a esta pregunta. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que le voy a dar, por ejemplo, 1. Entonces aquí queda, entonces 1. Entonces esa es la puntuación de esta pregunta.
Y aquí simplemente relleno con otras opciones. Y le damos a añadir pregunta. Y entonces aquí tenemos la de añadir. Aquí hemos añadido la pregunta. Y entonces aquí nos aparece cuál es el valor y aquí nos aparece cuál es la respuesta correcta. Y puedo crear todas las preguntas que yo quiera. Entonces, por ejemplo, voy a crear una pregunta abierta. Entonces le doy en la pregunta abierta y pongo aquí la pregunta. Entonces, por ejemplo, puedo decir explique cuál es el proceso para determinar el valor numérico de una expresión algebraica. Y aquí voy a determinar cuál va a ser la puntuación. Como esta le puede exigir al estudiante ya escribir, que plasme su concepto, entonces yo puedo decir que aquí puedo darle una puntuación mayor. Entonces, digamos que le voy a dar 3 puntos. Y verifico parámetros avanzados, donde le puedo poner al estudiante también lo mismo, una descripción, y le puedo poner un video, un enlace, una imagen, lo que nosotros queramos. Y aquí lo mismo, puedo determinar cuál es el grado de dificultad. Entonces, como esta le va a exigir un poco más, entonces simplemente yo le digo que aquí voy a determinar que esta sea de grado 3. Y por último, añadir pregunta. Y en fin, puedo crear cualquier tipo de pregunta. Entonces, voy a hacerlo nomás con estas dos. Entonces ya tengo la evaluación creada. Entonces simplemente voy a la parte de ejercicios para evidenciar que realmente quedó creada. Entonces vea, aquí está, evaluación semana 2, matemáticas. Listo, entonces como ya creé la evaluación, entonces voy a la planilla, a la página principal del curso y voy a crear todo lo que hice, lo voy a crear en una lección para que el estudiante tenga todo lo que yo cree, todo lo que he subido a la plataforma, lo encuentre en esta parte. Como lo dije anteriormente, para que él no tenga la excusa, que profe, yo fui a agenda y no lo vi, fui al chat y tampoco encontré nada, fui a usuario y no encontré nada, profe, me queda muy difícil la plataforma. Facilitar para que entonces, haciendo un recuento, nosotros subimos documentos, creamos el enlace video, creamos una evaluación, que en este caso con 2 preguntas, creamos un foro, creamos una tarea. Entonces todo eso lo vamos a vincular en lecciones. Entonces podemos ingresar a lecciones. Y una vez que estemos en lecciones, pues vamos a ver ya todas las lecciones que tenemos creadas y vamos a ver la opción para poder crear una lección nueva. Entonces, en este caso, como pueden ver, nosotros ya tenemos 2 lecciones creadas. Semana 1, expresiones algebraicas, y semana 1, matemáticas, que esta fue la que creamos con el grupo de capacitación anterior. Entonces, vamos a crear otra ahora. Entonces, simplemente nosotros venimos aquí al icono de crear una lección. Y cuando le damos clic, nos va a dar también para ponerle un nombre. Entonces, vamos a ponerle semana 2, matemáticas. Y verificamos parámetros avanzados. Entonces, ¿en qué categoría? No creamos una categoría, entonces no nos va a aparecer la opción. Y aquí, ¿desde qué momento va a estar activa esta lección? Entonces vamos a decirle que esta lección va a estar activa desde el día de hoy, 21 de mayo. Y aquí, ¿hasta cuándo va a estar activa? Entonces, si yo quiero que los estudiantes vean esta lección en un tiempo determinado, pues entonces escojo las fechas. Entonces digamos que quiero que esté activa hasta el 21 de mayo. Pero si quiero que esté abierta para que el estudiante la vea cuando él crea conveniente, entonces aquí puedo dejarla sin esta opción. Entonces quiere decir que el estudiante va a poder ver esta lección desde el 21 de mayo hasta el 31 de diciembre. Pero entonces dejémosla que hasta el 31 de mayo. Y por último le damos crear lección. Y nos redirige a esta página.
Y en esta página es donde vamos a vincular todo lo que necesitemos. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos el icono de documentos, el icono de ejercicios, tenemos el icono de enlaces, el de tareas y el de foros. Y entonces todo esto fue lo que nosotros creamos y eso es lo que le vamos a vincular aquí. Entonces primero vamos a documentos. Entonces a documentos lo primero que yo quiero que el estudiante vea es la guía conceptual. Entonces le doy clic a la estrella, a la cruz y le doy clic sostenido y lo arrastro hasta este punto. Y aquí me queda. Es decir que el estudiante va a ver como primero la guía conceptual. Después de la guía, yo quiero que el estudiante vea el video. Entonces vengo al enlace donde creé el video. Entonces, por ejemplo, en expresiones algebraicas o factorización. Lo importante de crear categorías es que voy a organizar los videos para que no me aparecieran todos los 4 aquí, sino que los que yo necesite. Entonces, por ejemplo, si el tema es de expresiones algebraicas, entonces yo vengo aquí, vean, tengo el video de expresiones algebraicas, entonces le doy clic y lo arrastro hasta aquí. Resulta que el valor numérico de una expresión también corresponde al tema de expresiones algebraicas, entonces también lo voy a meter, lo voy a vincular. Entonces resulta que cometí el error y lo vinculé acá de primero, me apareció de primero. Entonces no hay ningún problema, yo puedo venir y darle clic en el icono de modelo y arrastrarlo hasta abajo. Y entonces lo primero que ve el estudiante es la guía, después el video sobre expresiones algebraicas, después el video sobre el valor numérico de una expresión. Entonces, cuando ya el estudiante ha visto esto, entonces yo quiero que el estudiante descargue el taller que subí en documentos. Entonces vengo a documentos y busco el taller. Aquí está el taller. Entonces, clic sostenido y arrastro el documento hasta aquí. Y aquí me queda el documento. Entonces ya tengo eso. Entonces, ya cuando el estudiante ha hecho el taller, entonces de pronto le salen dudas. Entonces vamos a poner el foro también ahí. Entonces, por ejemplo, el foro de matemáticas, dudas e inquietudes. Entonces, recuerden que teníamos 3 foros para solucionar dudas sobre expresiones algebraicas, matemáticas y factorización. Entonces, por ejemplo, este, foro de expresiones algebraicas para solucionar dudas. Entonces, clic sostenido y lo arrastro. Como ya creé el foro, entonces yo también creé un espacio de tareas para que él suba la tarea, que es aquí en tarea. Entonces la tarea es la semana 2. Entonces vengo al icono de tareas, le doy clic sostenido y arrastro la tarea. Y aquí aparece tarea semana 2 matemáticas. Y por último, ya he adjuntado varias cosas. Por último me queda la evaluación. Entonces la evaluación es la de la semana 2. Entonces voy al icono de evaluación y selecciono la evaluación que quiero y la arrastro. Y entonces ya aquí me queda creada mi lección con todo lo que cargué previamente. La lección me permite configurar prerequisitos. Es decir, que si yo configuro prerequisitos, el estudiante cuando ingrese a la lección no va a poder ir directamente a la evaluación, sino que va a tener que ir pasando por cada una de estos elementos. Si el estudiante quiere ir a descargar de una vez el taller, no lo va a dejar. Primero va a tener que ver la guía y después va a tener que ver los videos para poder llegar al taller. Y si no quiero que haya prerequisitos, pues simplemente elimino todos los prerequisitos. Pero si pongo los prerequisitos, el estudiante va a tener que ver todo en secuencia. Y quedó nuestra lección creada. Entonces, podemos devolvernos aquí a la parte de lecciones para verificar que nuestra lección quedó creada. Y efectivamente, aquí la vemos, semana 2, matemáticas. Entonces, volvemos a la pantalla principal del curso y ya tenemos creada nuestra lección. Entonces, ¿qué es lo último que nos falta? Crear la evaluación. Entonces, para crear la evaluación, yo ingreso al icono de evaluación, que aquí es donde me van a montar todas las planillas. Por ejemplo, ya aquí tengo planillas montadas. Entonces, tengo la evaluación de la semana 1. Que aquí en esta evaluación de semana 1 tengo una evaluación y tengo una tarea. Y entonces, yo me voy a permitir eliminar todo esto para no saturarlos ahí con la información. Y crear únicamente, vas a jugar con lo que creamos únicamente. Entonces vean, nuestra evaluación está en blanco,
porque apenas creamos las actividades. Entonces, lo que yo puedo hacer es, como voy a trabajar todo el año posiblemente con la plataforma, entonces yo voy a crear evaluaciones por semana. Entonces, para ello, yo voy aquí al icono de crear una categoría. Entonces, por ejemplo, esta es la evaluación de la semana 2. Y entonces, ¿cuál va a ser el peso total? Entonces, todo esto depende de cuántas evaluaciones yo haga durante el año. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que el peso total sea 10, porque tengo pensado hacer 10 evaluaciones, por ejemplo. Entonces, o 10 planillas de evaluación. Entonces, el peso total va a ser 10 para que todas me sean el 10 y todas me sumen el 100. Aquí en la descripción, entonces puedo decirle evaluación correspondiente a la semana 2 y creo la planilla de evaluación. Y entonces aquí vemos nuestra planilla, que equivale a un 10%. Las planillas totales deben sumar un 100% y aquí me va indicando qué porcentajes son los que llevo. Por ejemplo, si creo otra, entonces voy a crear, por ejemplo, la semana 3. Entonces, semana 3. Pero a esta semana 3 yo le quiero dar un 20% porque pues les implica mayor trabajo. Entonces la creo. Y aquí me van apareciendo evaluación semana 1, evaluación semana 3. Bueno, se me pasó ponerle la evaluación. Si cometemos ese error y quiero corregir, entonces simplemente venimos al icono de modificar. Y aquí voy viendo cuánto me van sumando esas planillas. En este punto puedo ver todos los elementos que están siendo evaluados en esta planilla. Por ejemplo, en este caso no están siendo evaluados ninguno. Entonces, para empezar a vincular los elementos, simplemente vamos al icono de crear un componente de evaluación en línea e ingresamos ahí. Y aquí vamos a seleccionar todo lo que hemos creado. Las lecciones, las tareas, las evaluaciones, los foros. Y aquí los podemos escoger. Por ejemplo, vamos a agregar los ejercicios. Recuerden que nosotros ya creamos un ejercicio en este caso, que fue el de la evaluación de semana 2. Entonces aquí donde nos dice seleccionar un ítem, yo voy a seleccionar la evaluación que quiero que esté vinculada en esa planilla. Entonces, semana 2. Aquí voy a determinar en qué planilla. Entonces tengo dos planillas, la de la semana 2 y la de semana 3. Entonces debo tener cuidado. Como mi evaluación es de la semana 2, entonces debe ir en la planilla de evaluación de semana 2. Y aquí, ¿qué ponderación le voy a dar a esta evaluación? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que le voy a dar un 15% y le doy crear. Y entonces aquí me va a aparecer en esta planilla ese ítem. Quiero seguir agregando ítem. Entonces aquí, componente, ahora quiero agregar la tarea. Entonces la tarea fue la tarea de la semana 2. ¿En qué planilla? En la evaluación 2. ¿Qué ponderación? Entonces digamos que esto me va a valer el 25%. Entonces 25, crear. Entonces cuando nosotros estemos haciendo este proceso, puede que cometamos errores creando esto. Entonces miremos aquí. Aquí hay un icono, vea, aquí me dice, vea, la suma de todos los pesos de los componentes debe de ser 10. Entonces yo me estoy equivocando y le estoy poniendo 15 y 25. Entonces aquí tengo un error. Entonces el error lo cometí de manera intencional para poder explicarles a ustedes qué pasa cuando cometo errores. Simplemente vengo a modificar y entonces digamos que no es el 15% sino 1.5. de un 10% total, ¿no? De un 10% total. Y entonces también lo mismo esta, la voy a modificar. Y entonces aquí le pongo un 2.5. Y modificar el enlace. Y aquí me queda, como pueden ver, vea, 4 de 10. Entonces aquí me dice, la suma debe ser 10. Entonces no me puedo pasar de 10. Si esta evaluación valiera 100%, pues entonces esto valdría 15 y esto valdría 25. ¿Por qué con el 1.5 y 2.5? Porque tenemos en cuenta de que yo voy a crear varias evaluaciones, entonces voy a crear varias evaluaciones, entonces le voy a dar
ponderación a estas evaluaciones así, de 10, de 15, de 20, para que todas estas me sumen el 100%. Y entonces puedo seguir agregando, porque solo tengo dos elementos ahí. Entonces puedo seguir agregando porque yo tenía más elementos. Entonces, agregar. Entonces, por ejemplo, el foro. Entonces voy al tema del foro. Entonces creamos el foro de dudas e inquietudes. Hay que ser muy específico porque, vea, por ejemplo, aquí tengo 2 foros de dudas e inquietudes. Entonces, si no soy específico en los nombres, después no voy a saber cuál de los foros es el que voy a calificar. Pero entonces le doy a cualquiera porque estamos a manera de ejemplo. Y la evaluación, pues, en la semana 2. Y aquí, ¿qué ponderación? Entonces, por ejemplo, si quiero que el foro valga 30%, entonces voy a determinar un 3, porque aquí me dice, vea, la puntuación máxima debe ser, porque voy a calificar, la ponderación va a ser de 0 a 10. Y le doy crear. Y entonces vuelvo y miro aquí. Y entonces vea, ya llevamos estas cositas, el foro, la evaluación y el taller. Y todo está 7 de 10. 7 de 10. Y entonces me queda una cosa por agregar, la lección. Entonces vengo y determino aquí la lección. Selecciono la lección y entonces aquí está la semana 2 de matemáticas. Y aquí selecciono en qué planilla va a ir y me hacía falta 3 puntos. Entonces aquí le doy 3 puntos para completar todos los 10. Y en la evaluación vengo y verifico y aquí están, vean, 10 de 10. Y aquí están todos, vean. El foro, la evaluación, la lección y la tarea. Es de resaltar que lo que me va a calificar en la lección es el porcentaje que el estudiante lleve de haber realizado la lección. Si el estudiante mira todas las opciones de la lección, pues va a completar un 100%. Si mira solo la primera parte, pues dependiendo los elementos que configuramos, pues solo va a haber uno, va a haber dos, va a haber un 10% o un 20%. Entonces, esto es a manera de ejercicio práctico y de ejemplo, cómo podemos crear una lección de manera fácil, subiendo documentos, creando enlaces, creando foros, creando una evaluación, creando una tarea y creando las planillas de evaluaciones para que el estudiante las mire y creando las lecciones. Ahora, ¿cómo lo ven los estudiantes? ¿Cómo ven los estudiantes eso? Porque entonces, por ejemplo, yo puedo entrar aquí con cualquier estudiante. Esto lo puedo hacer solo yo porque soy el administrador. Y entonces el estudiante, cuando ingresa a su plataforma, el estudiante se va a dar cuenta que desde la última vez que ingresó, tiene algo nuevo en la agenda, algo nuevo en documentos, algo nuevo en lecciones, en enlace y todo esto. Entonces el estudiante puede ingresar al grupo de octavo 2. Puede ir a documentos y ahí va a encontrar todos los documentos que el docente subió. Aquí está el taller, la guía y otros documentos que subimos. Estos documentos fueron los que subimos hoy como ejemplo. Se puede devolver y si quiere puede ir a ver el enlace. Y aquí aparece el enlace que subimos hoy. Entonces le da clic en la categoría y le despliega el enlace. O ir a factorización, que fue donde lo creamos, perdón, y le da clic y le abre una ventana aparte para ver el video. Y se puede devolver. Puede ir a tareas y subir. O todo puede entrar a lecciones y todo está organizado ahí. Por ejemplo, la lección que nosotros creamos hoy fue la de semana 2. Entonces el estudiante ingresa y aquí le va a aparecer la primera parte que nosotros creamos, que fue la guía. Y de una vez le va a decir que por ver la guía ya tiene un 14% de toda la lección completada. El estudiante va a poder ver la guía desde la página, desde la plataforma, o la puede descargar para verla en la casa. Si el estudiante, como yo configuré prerequisitos, si el estudiante quiere saltarse de la guía a la evaluación, le va a decir que no, vea, que no ha cumplido con los prerequisitos.
Entonces, ¿qué le va a tocar hacer al estudiante? Que quiere descargar entonces mejor el taller, que no ha cumplido con los prerequisitos. Entonces le toca ver uno por uno. Entonces vamos a un video que creamos sobre expresiones algebraicas. El video el estudiante lo va a poder ver aquí mismo, sin tener que salirse. Cuando vea el video, entonces puede avanzar al siguiente video, que también le va a aparecer aquí mismo. Va a tener el taller para descargar, el taller que nosotros creamos para que él trabajara en la casa. Entonces él va a venir aquí y también lo va a poder descargar para trabajarlo. O si quiere lo puede ver desde la plataforma e ir trabajando en su cuaderno de apuntes. Puede venir, como configuramos la lección, puede ingresar al foro de expresiones algebraicas y hacer su participación. Aquí ya otros estudiantes han hecho la participación. Entonces aquí él simplemente va a escribir un título de la participación y va a escribir su mensaje, su duda o lo que él crea conveniente o pertinente. Le va a dar a enviar y le va a aparecer lo que él escribió. Después de eso va a llegar al espacio para él subir la tarea. Y noten cómo la barra se va llenando a medida que va haciendo cada uno de estos espacios. Y entonces el estudiante aquí va a poder subir el trabajo que ustedes le dejaron. ¿Cómo lo van a subir? De la misma forma que se sube en documento. Entonces va a venir aquí, enviar mi tarea. Le va a dar clic aquí o arrastra los archivos aquí. Le va a abrir una página. Y entonces simplemente va a escoger, por ejemplo, este archivo y lo va a subir. Y le quedó. Entonces, como ya subió el archivo, ahora sí puede ir a realizar la evaluación. Y aquí le aparece la evaluación, que la configuramos para 2 intentos y él todavía no ha hecho ninguno. Entonces, él inicia la prueba de la evaluación. Y entonces le va presentando pregunta por pregunta y aquí le va mostrando el tiempo que tiene para realizar la pregunta, para realizar la evaluación, perdón. Y esta fue una pregunta abierta. Las preguntas abiertas deben ser calificadas de manera manual por el docente. Y esta fue la pregunta que creamos con opción múltiple, con única respuesta. Entonces, la respuesta, entonces él le da terminar, porque solo creamos 2 preguntas. Y aquí le va a decir la puntuación. Vamos a la evaluación y aquí le va a decir la puntuación. ¿Qué puntuación sacó él? Sacó 1 de 4. ¿Por qué razón 1 de 4? Porque la pregunta, recuerden, la pregunta abierta nosotros le dimos una puntuación de 3. Y aquí no le aparece calificada la pregunta abierta porque necesita ser calificada por el docente de manera manual. Y como el estudiante tiene otra opción, pues puede volverla a realizar. Y como ya terminó la evaluación, le aparece un 100% de la evaluación completada. Y el estudiante se puede devolver dándole clic en este icono y después a la casita para redirigirse a la pantalla principal. Y el estudiante puede venir a conocer sus notas. A medida que el profesor vaya calificando, el estudiante puede ir conociendo sus notas. Entonces aquí tenemos la evaluación de la semana 2. Entonces desplegamos y entonces aquí aparece el foro, la evaluación, la lección y la tarea. Por lo menos, vea, la lección la completó al 100%. La evaluación se sacó 1 de 4 porque falta calificar una pregunta. Y el foro y el taller, como no lo han calificado el profesor, todavía no les aparece nota. Y aquí le va mostrando el desempeño del estudiante. Y de esa manera es como el estudiante mira todo lo que nosotros le hemos creado para él. ¿Alguna pregunta, profesores? Yo tengo una pregunta, Sergio. Sí, señora. Es que no me aparecen, yo tengo 11 cursos, 11 grupos, y solo me aparecen 2 grupos. Bueno, profe. Ya eso, pues, lo solucionamos fácilmente por interno. Usted me indica qué cursos son los que tienen y entonces yo se los adiciono. Ah, bueno. Listo, ingeniero.
Sergio, yo tengo una inquietud ahí. Aló, Sí, señor. una pregunta. Sí, Sí, pero sí, escuché, voy a digamos, tomar, lo que voy a tiene que tomar ver con la los intervención. nombres, por favor. Eso, voy a tomar los nombres de las personas que van a intervenir, si son tan amables. Gracias, ingeniero. ¿Quiénes son? Gustavo. Gustavo, Henry. Henry. ¿Alguien más? Pero ya podemos. ¿Quién? ¿Derry? Francisco. Ya Jerry. podemos. Jerry, listo. Jerry. Ya. ¿Alguien más? Bueno, ingeniero Sergio, muchas gracias. Podemos atender el primero, que es Gustavo. Muy amable. Bueno, sí, buenas tardes. Buena tarde, profe. Sergio, bueno, escuchada la explicación, veo que todo esto está muy interesante, muy funcional el sistema, hasta donde he podido percibir, pero entonces tengo varias inquietudes. La primera, pues para la parte de ustedes que son los de sistemas. Resulta que ahí, en el caso mío, yo tengo 7 grupos de inglés. Entonces me aparecen 7 cursos. Sí, señor. ¿Sí? Y para cada curso de eso yo tendría que realizar todas esas actividades. Uno a uno. No existe la posibilidad, como se supone que son las mismas actividades, es el mismo contenido que se va a trabajar con los 7 grupos. No existe una forma de que yo pueda filtrar esa información y pueda trasladarla directamente para hacer un solo trabajo, o tengo que hacer los 8 trabajos. Señor, ¿cuál de estos dos es usted, profe? Gustavo Herrera. No, ahí no aparece ahí. No aparece. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo con cualquiera de estos. Entonces, por ejemplo, sí, es que está en la demostración. Entonces, no, espere, yo ingreso a la de el Gaitán. Profe, sí, lo que usted me dice se puede hacer, y se puede hacer de una manera muy, muy sencilla. Ya le voy a explicar cómo. Dentro de la configuración de los cursos, a todos ustedes les deben aparecer unos cursos en azul, y les deben aparecer dos cursos, uno con el nombre de ustedes y otro llamado capacitación docente. Entonces, el curso que aparece en verde con el nombre de ustedes, en ese curso, todo lo que ustedes carguen en ese curso le va a aparecer en todos los cursos donde ustedes den clases. Ustedes, por ejemplo, si ustedes necesitan subir una guía que necesita que la vean absolutamente todos los grupos que ustedes den clase, entonces esa parte es la que les va a servir. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el caso práctico con el profesor Gustavo. Voy a hacer el caso práctico con el profesor Gustavo. ¿Cuál de estos, profe? Gustavo Herrera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, al profesor Gustavo Herrera le aparece cursos 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y así sucesivamente. Y le aparece este curso, Herrera Cardona Gustavo Antonio, y le aparece el de capacitación docente. Todo lo que usted suba en este curso le va a aparecer en todos estos cursos. Entonces, por ejemplo, si usted quiere subir una guía para todos ellos, usted ingresa a este curso. Entonces, voy a hacerlo de manera de ejemplo, ingreso a documentos y voy a cargar el archivo. Entonces, abro aquí, selecciono el archivo. Entonces, por ejemplo, voy a escoger este. Listo, vea, ahí cargó. Entonces, me devuelvo a mis cursos y en cada uno de estos cursos me lo tuvo que haber cargado. Espero no haberme equivocado. Y voy a documentos. Y aquí aparece base de datos. Voy a otro curso. Voy, por ejemplo, el de séptimo 4. Y vengo aquí a documentos. Y aquí está cargado.
Por ejemplo, si cargué y resulta que para séptimo 4 este documento no lo necesitan ver, entonces simplemente aquí en el icono lo oculto. Y entonces vuelvo y lo repito. En el curso que aparece en verde con el nombre de ustedes, este curso, ustedes pueden cargar documentos que se verán reflejados en absolutamente todos los cursos que ustedes tengan asignados. Entonces, si ustedes quieren cargar una evaluación para todos los cursos, entonces aquí lo pueden hacer, sin tener necesidad de ponerse a cargarla en el curso de séptimo 7, séptimo 6, séptimo 5 y así sucesivamente. ¿Le quedó aclarada la duda, profe? Sí, señor, esa me quedó clara. Ya. Listo. Bueno, otra pregunta. Bueno, ya esto sería más como para la coordinadora Evelia. ¿Sí? ¿Profe Evelia está por ahí? Sí, Bueno, sí, señor. profe, nosotros estamos recibiendo la capacitación de parte y de manera muy amable de Sergio Y de Oscar. y de Oscar. Sí. La pregunta mía es, ¿quién va a darle la capacitación a los estudiantes? ¿Y cuándo se va a dar esa capacitación? Porque pues, como nosotros apenas vamos a montarnos en este bus, los estudiantes me imagino que también van a tener su proceso para desarrollar esta actividad. Profe, Gustavo. ¿me permite? Profe, Sí, ¿me permite? sí. Yo le contesto. Sí, señor. Profe, Muchas gracias. para los estudiantes, como no tienen que crear absolutamente nada, el estudiante, si ustedes lo hacen por lecciones, van a encontrar todo aquí. Si no, el estudiante va a navegar por documentos, por enlaces, por ejercicio, y él no va a tener sino que ingresar y hacer lo debido de él. Entonces, nosotros hemos colgado y hemos preparado un video tutorial en la página principal para los estudiantes, que es un video tutorial donde le va a indicar al estudiante cómo descargar los documentos, cómo ingresar a las tareas, cómo cargar las tareas, cómo ingresar a evaluaciones, cómo hacer las evaluaciones, cómo ir a la planilla de evaluaciones a ver sus notas. Entonces, una capacitación para los estudiantes no es tan necesaria porque aquí tienen el video que le va a explicar al estudiante cómo hacer todo eso que él necesita. La capacitación sí es necesaria con los docentes porque los docentes sí deben crear espacios, sí deben crear tareas, sí deben crear evaluaciones. Entonces el trabajo del docente con la plataforma es más amplio que el que tiene que hacer el estudiante. Ya, bien. Bueno, y la última pregunta que tengo, profe Belia. Esta plataforma está diseñada, pues me imagino yo que para atender un alto porcentaje de estudiantes, pero es que me preocupa que nosotros, según la encuesta que se dio, solamente el 45% de estudiantes tienen acceso a Internet. Y en el caso, por ejemplo, de los grados séptimos, que son 260 estudiantes, solamente 69 tiene computador. O sea que vamos a trabajar para ellos de manera virtual. ¿Y qué va a pasar con los demás? Sí, ese es un problema que ya se identificó con todo este, digamos, tiempo que en este tiempo de pandemia hemos identificado, pero precisamente de todas maneras tenemos esta plataforma y vamos por lo menos utilizándola los que puedan y como puedan y tendremos que seguir con las otras metodologías que hemos utilizado porque todavía no tenemos otras soluciones, ¿ya? Ahí sí. Quedó corta en eso también. Sí, profe, bueno, muchas gracias. Lo que tiene que ver con la plataforma virtual es otra estrategia que se le puede brindar a aquellos estudiantes que sí tienen una conexión a Internet. Entonces, ustedes están utilizando varias estrategias, entonces la plataforma virtual lo que hace es entrar a ser parte de una de esas estrategias, que lo que ustedes le envían a los estudiantes por medio de WhatsApp o por medio de guías impresas, es lo mismo que ustedes van a trabajar con sus estudiantes que sí tienen acceso, pero desde la plataforma. Y la plataforma, nosotros hemos contratado un servidor dedicado, exclusivo para manejar esta plataforma, y entonces nosotros tenemos capacidad para poder soportar 10.000 estudiantes conectados al mismo tiempo. Entonces no vamos a tener problemas de que la plataforma no funciona, de que se cae, de que hay mucho tráfico, mucha congestión. Entonces no vamos a tener insuficiente.
Bueno, muchas gracias. Tenemos, Gustavo ya, ¿cierto? Podemos darle la palabra entonces a Henry. Sí, señora, Bueno, gracias. buenas tardes. Gracias. Sí, buenas tardes. Belia, también quiero hablar, a ver si me da un cupito después de Bueno. los que hacen los profes. Sí, Ajá. me regala el nombre que no lo alcancé a escuchar. Norma. ¿Bien? La profe Norma. Bien, Norma, bien. Bueno. Muy buenas tardes para mis queridos amigos y compañeros. Escuchada, digamos, la intervención del ingeniero bien explícita. Yo tengo dos inquietudes. Ya Gustavo ha sido partícipe y no quiero repetir, digamos, esas inquietudes que se hacen generales. Una primera pregunta. En esta primera salida es muy difícil uno captar de 100%, digamos, lo que tiene que ver con el contenido de la plataforma. Es posible que se envíe un video, un tutorial para uno como pasarlo, estarlos mirando e ir ajustando dificultades. Esa es la primera pregunta. Segundo, como tenemos una población diversa y en su mayoría tienen muchas dificultades. Si se les presenta dificultades con los celulares, si no mandan un WhatsApp bien, etcétera. Entonces, el colegio deja abierta la posibilidad de trabajar con las diversas estrategias que hasta el momento llevamos. Eso le entiendo yo a mi coordinadora, ¿no? Sí, señor. A eso. Entonces, pues, bajo ese estado del arte, me parece pues que hay algunos compañeros, por supuesto, que tienen sus habilidades en sistema. Los que no la tenemos muy avanzada, pues nos hacemos apoyar un secretario ahí, pero en eso avanzamos. Entonces, queda abierta la posibilidad para inicialmente, antes de uno cogerle, digamos, el tiro, vulgarmente como se dice, a la plataforma, seguiríamos trabajando con las estrategias que hasta el momento estamos desarrollando, ¿no? Sí, Gustavo. Y el video Bueno, está, profe, la capacitación está grabada. Está grabada. Ya, Bueno, entonces profe, mandarla a los correos o cómo se Sí, hace. profe ¿quién? Henry, ¿Sergio? sí, profe Henry Mena. Sí, Tengo señor. una pregunta. Profe, bueno, le voy a contestar al profesor Henry Mena. Primero que todo, saludarlo, que hace tiempo que no sé de usted, profe. ¿Todavía usa las gafas oscuras para las evaluaciones? Oye, usted fue mi... Ay, hombre, no. No lo cuente. Bueno, profe, Bueno, cada uno de ustedes está inscrito dentro de la plataforma en un curso que se llama Capacitación Docente. En ese curso en ese curso nosotros hemos colgado todos los videotutoriales que hemos creado sobre la plataforma. Entonces, permítame, aquí en pantalla yo les muestro. Entonces, aquí, capacitación docente. A todos ustedes como docentes están inscritos en este curso como estudiantes. Entonces, ustedes pueden venir a ver todos los videotutoriales aquí en lecciones, que aparece videotutoriales, que pues teniendo en cuenta de que algunos tienen una mayor habilidad con los temas de informática y todo sí, eso. señora, a eso me refiero. Nosotros hemos creado varios videotutoriales. Hemos creado un videotutorial partiendo desde el hecho de que no sepan cómo convertir un documento en PDF. Entonces aquí está el videotutorial de cómo convertirlo. Está un videotutorial de cómo cargar los documentos a la plataforma. Tenemos videotutoriales de cómo crear una pregunta con una zona de imagen. Y entonces hay una gran variedad de videotutoriales, cómo crear foros, cómo crear lecciones. Y entonces ustedes pueden ingresar por lecciones y pueden ver los videotutoriales las veces que ustedes quieran, las veces que crean convenientes. Y la otra forma de ingresar a los videotutoriales es en el curso de capacitación docente, en el link de enlaces. Y aquí en videotutoriales le aparecen todos los videotutoriales. Entonces usted simplemente busca el que necesite. Si necesita crear un espacio para subir tarea, entonces aquí le va a decir cómo. Entonces usted simplemente da clic y él automáticamente le abre la pantalla con el video en YouTube. Eso, excelente. Gracias. De igual manera, la capacitación que nosotros hicimos el día de hoy, también se las vamos a enviar, le vamos a enviar el link para que la puedan revisar en cualquier momento. Perfecto, Sergio.
Bueno, profe, Muchas gracias, Sergio. Queridísimo, un saludo, viejo Sergio. Más Muy trabajo. amable, Sergio. Tenemos a continuación a Jerry Novoa. Sí, muy buenas tardes, coordinadora y Sergio. Mi pregunta es, pues, de la plataforma, no, sobre todo es para Cordi. Lo que pasa es que yo, cuando ingresé, pues, escuché lo inicial, ¿no? Ya terminó las preguntas, ya hice la y la pregunta. situación es la siguiente. La plataforma está excelente, eso es lo que se está usando y Están la ahí industrial, colgados. todos por eso están utilizando prácticamente muy parecido. Pero nosotros, usted nos había encargado un trabajo con respecto a un tema que ya se socializó en 4 grupos. Pero queda abierto para... Mena, cierre el audio. Entonces, mi pregunta es, vamos a trabajar el segundo periodo con los 4 grupos que dijimos, porque si no, pues para saber, porque lo de la plataforma está excelente, muy bien todo, muy bien organizado, muy bien planificado. Ahora, eso, 1. Y 2, para Sergio, como yo no estoy al inicial, ¿con cuál es mi usuario y cuál es mi clave para ingresar a ver eso? Profe, sí. Profe, el usuario y la clave de cada uno de ustedes es el documento de identidad. Ok. Sin puntos, ¿no, profe? Ok. Y entonces la coordinadora, a ver qué nos comenta. Lo que decía el compañero Herrera es la verdad. Incentivo de nuestra población, ¿no? Los niños de nuestro colegio, sobre todo el Bosco, más del, usted como él dijo, más o menos el 40% tiene ahora, el resto no tiene nada y escasamente datos como para medio hacer la tarea. Entonces, sería esa situación, coordinador. Entonces, seguimos con lo de los proyectos que hemos quedado para este segundo periodo. Sí, Henry, claro, vamos a trabajar las 4 guías por ejes temáticos, ¿ya? Y esto... Y la idea es ir reforzando este tema y ojalá quede como herramienta porque es excelente y los felicito, muy buena herramienta, muy buen recurso y todo. Gracias. No, gracias por sus comentarios, profe. Tiene la palabra la próxima. Norma Bonilla. Profe Norma. Profe, es una preguntita sencilla. Primero para saludar a Sergio, mucho gusto, ¿cómo ha estado? Bueno, al otro ingeniero si no lo conozco. Las planillas. Nosotros, a ver, ahí solamente se ingresan en las planillas las notas de los chicos que ingresan a la plataforma. Y los otros niños, nosotros podemos ingresar las notas ahí o cómo sería. Y esas planillas quedarían articuladas con la planilla de notas de nuestra institución o cómo sería. Bueno, ¿Sí me entendió la pregunta? Sí, yo la entendí. Sí, profe, usted me dice que hay estudiantes pues que no van a tener acceso a la plataforma. Sí, muy bien. Pero entonces voy a volver a compartirles pantalla. Aquí me equivoqué. Yo les vuelvo a compartir pantalla y le aclaro su pregunta, profe. Listo, ya, profe. Entonces, por ejemplo, nosotros, cada uno de ustedes puede generar las planillas, descargar las planillas de nota del aula virtual. Y esas planillas se descargan en un formato Excel que le va a aparecer con la nota de los estudiantes que han subido trabajo, ¿cierto? Los estudiantes que no han subido trabajo por la plataforma, pues les va a aparecer en blanco. Entonces, en esa planilla es donde usted puede, si los estudiantes le enviaron por WhatsApp, pues usted puede, en la planilla que se genera aquí, ponerle la notica al estudiante.
en los espacios que corresponden, ¿cierto? Y después ya usted hace el cálculo de la nota correspondiente. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar aquí a los de 10A. Y nosotros como caímos en cuenta de lo de la integración de las notas de la plataforma virtual con la de notas, entonces nosotros vamos a preparar también un video tutorial donde les vamos a explicar cómo hacer para utilizar las herramientas que hay en la plataforma virtual con la de las notas, para que simplemente descargando un archivo en Excel aquí en evaluaciones y generando un archivo en Excel de las notas de la plataforma del SINAD puedan vincular todo. Entonces, por ejemplo, aquí en vista plana, en evaluaciones, aquí es donde nosotros podemos descargar la planilla de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, como aquí no hemos creado actividades, pues nos va a aparecer aquí. Pero entonces, ¿me escuchan? Sí, ya. Bueno, entonces aquí como no tenemos generada la plataforma de ustedes está en blanco, porque estoy aquí en la del Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, aquí nos aparecen las columnas con todas las notas. Entonces, lo que nosotros hacemos es simplemente exportar el fichero. Aquí, exportar el fichero en Excel. Y aquí nos van a aparecer todas las notas de los muchachos que hay en plataforma. Y podemos incluir las notas de los estudiantes que se les ha calificado por aparte, por WhatsApp o que han entregado material en físico. Y después podemos hacer la importación de estas notas a la del SINAD, también por archivos de Excel, que ese video también nosotros lo vamos a hacer para compartírselos en el curso de capacitación docente. Excelente. Excelente estrategia. Pero ahora puede volver a repetir toda la capacitación. Por favor, ¿hay más inquietudes, preguntas? Parece que no, ingeniero. Bueno, profe, de todos modos, en el curso de capacitación docente están los videos, pues para que los exploren dependiendo de las necesidades que tengan. Y después de que hagan la exploración, pues si se les presentan algunas dudas, pues nosotros, el ingeniero y yo, estamos dispuestos a solucionarles las preguntas en la menor brevedad de lo posible. Nos pueden escribir al WhatsApp o nos pueden llamar en horario de oficina y nosotros con mucho gusto les atendemos. De igual manera, también... Sergio nos regala su número sí, celular, ¿o yo? Si es tan amable. Señora. De igual manera, ahí en el chat se los voy a escribir. De igual manera, después de que ustedes hagan toda esta exploración, se les van a generar dudas, entonces podemos organizar una nueva reunión para trabajar las dudas y las inquietudes que se les presenten, que ya sería un tema más específico, porque pues la idea es que ya hayan revisado los videos, hayan experimentado con la plataforma y entonces ya las dudas van a ser más puntuales. Muy bien. Entonces, ¿será que damos ya por terminado para agradecer o qué? ¿Todavía queda pendiente algo, Sergio? No, señora, ya es la exploración que ustedes hagan y programar sí, la próxima una reunión. Nueva, sí. Bueno, ingeniero, y lo mismo para el ingeniero Oscar. Muchas gracias por este tiempo, por estas enseñanzas que realmente son muy necesarias y nos han llegado en muy buen momento, muy oportuno. Un abrazo para cada uno de los compañeros y que sigamos en este trabajo que nos espera, porque todavía no hemos terminado la organización de estas guías. Muy amable y buena tarde. Buena tarde. Y es grato que como egresado del Jorge Eliezer Gaitán, pues les pueda estar brindando esta opción para trabajar con los muchachos. ¡Qué bien, qué bien! Muchas gracias, y de verdad también para nosotros es grato saberlo, porque no lo tenía ni idea que era egresado. Muy bien y muy amable. Sí, Sergio. promoción 2001. Ah, no, bueno, no lo alcancé a conocer. Que Señor. tengan un feliz día. Profe, muchas gracias a todos, muy amable. Feliz A día. usted, profe Oscar, muy amable. Gracias. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Oscar. Dios les bendiga. Gracias.
Muy amable. Muy bien, que estén muy bien, gracias. 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 Chao, chao. Gracias, chao. Ok.